Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es amar la palabra. Seguir la enseñanza de la palabra de Dios es fundamental, es sumamente importante para todo lo que significa ser cristiano. Si nosotros nos decimos seguidores de Cristo, tenemos que estar bien fundados en la palabra, seguir la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo día tras día que nos muestre y nos ilumine y nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es realmente la sana doctrina, qué no lo es, para que nosotros podamos conocerlo, porque hay muchísimas cosas que hoy en día se suscitan a nuestro alrededor que no es realmente la palabra de Dios. Es fundamental para la gran comisión amar la palabra. Dice el verso 18: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene ya 40 días de que resucitó. Prácticamente Jesús ve que los ángeles ya están listos para llevarlo a la diestra de Dios Padre, y se les acerca y les dice estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este versículo nos habla que el Señor Jesucristo obviamente tiene toda la autoridad dada por Dios Padre, como leemos también en Filipenses capítulo 2 verso 9 al 11, que nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo está diciendo: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad el Señor nos está dando una orden. Nos manda ¿a qué? A predicar el Evangelio, a hablar de su palabra. Y esto es muy importante. Por eso dice el verso 19, ahí donde estamos en Mateo 28: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio de Marcos, también obviamente, ya para terminar, en el capítulo 16, verso 15, nos dice de la siguiente manera: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No es sugerencia, es una orden de nuestro Señor, es un mandato. Dice: yo tengo la autoridad dada por Dios mi Padre en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Como lo vimos tanto en Mateo como en Filipenses, el Señor me ha dado toda la autoridad. Pues con esta autoridad que yo ahora tengo, los mando para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, para que vayan y prediquen el Evangelio. La predicación del Evangelio es un llamado serio y urgente para que los hombres sean salvos a través de Jesucristo, para que sean salvos de la destrucción eterna mediante el arrepentimiento y la fe puesta en Cristo Jesús. En Lucas 24:47 dice: y que se predicara, dice nuestro Señor Jesucristo, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Dice el Señor, vayan y hablen, hagan discípulos, que se predique el perdón y el arrepentimiento, que se predique el evangelio mío hacia todas las naciones. Nuestro Señor Jesucristo así lo hizo desde el principio. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy distinto a lo que muchas veces escuchamos hoy en día, lamentablemente. Pero esto que nos está dejando, este mandato que nos está dejando nuestro Señor Jesucristo, es sumamente serio. Y nos dice, vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio. Eso es hacer discípulos. Prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y en este punto inicia un reto para todo el cristiano, para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que realmente entrega su vida al Señor. Empieza un reto de amar la palabra. Aquí es donde muchos cristianos tienen un grave problema, no obedecen o no le prestan atención a la palabra de Dios. Y lamentablemente muchos ni siquiera la leen. Muchos, lamentablemente, tú te puedes dar cuenta que pueden tener muchísimos años en el evangelio y no conocen la palabra de Dios. No conocen lo que la palabra realmente dice. Y es por eso que salen muchos burladores en el mundo que endulzan el oído, llenos de fábulas, y la gente los sigue. Y esto los coloca en una posición sumamente peligrosa, porque es exactamente lo que quiere el enemigo. Lo que quiere el diablo es que estemos dormidos, que estemos desprevenidos ante sus esfuerzos de atacar a los cristianos mediante la falsa enseñanza. Por eso nuestro Señor Jesucristo dejó instrucciones específicas. Amar la palabra. Dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Obviamente nuestro Señor Jesucristo no habla meramente por hablar. No está hablando lo que únicamente se le ocurre. Dice, enseñándoles. Enséñales a atesorar, a amar, a obedecer mi palabra. O la palabra de Dios. Porque hay un enemigo que desea engañarte, aún aparentemente con la misma palabra de Dios. Supuestamente predicándote, pero otro evangelio, y no es que haya otro, como lo veremos más adelante, así lo dice Pablo. A eso se le llama tergiversar la palabra, y nosotros debemos tener los sentidos, hermanos, en su mero punto para poder discernir lo que Dios nos quiere decir. La falsa enseñanza es una amenaza real para la iglesia, y lo fue desde sus inicios y desde antes de sus inicios. Desde el Antiguo Testamento tú ves que hubo falsos profetas. Ahora, ¿qué es un profeta? El que decía, Yahvé dice así. Eso era un profeta en el Antiguo Testamento, pero había falsos profetas que estaban dando palabra falsa de Dios por parte de Dios. Por eso Pedro dice que se levantarán, como hubo falsos profetas, se levantarán falsos maestros hoy en día, que te dicen, el Señor así dice, pero es que no dice así. Lamentablemente, y a veces de un versículo quieren hacer una doctrina
Y eso no funciona así. Y es donde empiezan a tergiversar y a moldear las cosas a su gusto. Jesús nos advierte que los falsos maestros vendrán de fuera y aún se levantarán de mismo dentro de la iglesia tratando de ocultar sus verdades. ¿Las verdades de quién? De Cristo. Tratando de ocultar sus verdaderas intenciones. Dice Mateo 7, 15 y 18. Mateo 7, 15 al 18. Guárdense de los falsos profetas, o sea, de los que no hablan palabra de Dios, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y termina la frase diciendo: por sus frutos los conocerán. Pedro nos dice que los falsos maestros también surgen de dentro de la iglesia y que traen destrucción, traen una falsa doctrina, traen una doctrina que es destructiva y venenosa. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Donde ya no va a haber vuelta atrás. Donde nosotros debemos discernir muy bien, y aunque tengamos ciertas diferencias con algunos hermanos en cuanto a la música, en cuanto al orden del programa, en cuanto a cómo vestir, eso no afecta en la salvación. Lo que afecta es el evangelio de Cristo, que se esté predicando tal y como es. Que la palabra se predique tal y como es. El apóstol Pablo continuamente advirtió a las iglesias que si los falsos maestros, entre ellos, no eran controlados, los resultados iban a ser desastrosos, catastróficos. Y eso ha sucedido, hermanos. Triste y lamentablemente, a tal grado que Cristo se planta ante los fariseos. Imagínense, los fariseos, seduceos, los que me pongan, los escribas de aquel tiempo, se suponía que ellos conocían la palabra, que ellos eran los que conocían la escritura. Muchos hasta se aprendían el Pentateuco de memoria, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y Cristo se atreve a decirles que hacen un gran alboroto por un prosélito, y una vez que lo hacen, dicen, lo hacen doblemente hijo del infierno que ustedes. Para que te des cuenta de la magnitud de la palabra, lo importante que es la palabra. ¿Cuántos de nosotros, si no predicamos una sana doctrina, si no nos apegamos a la palabra de Dios, a cuántos de nosotros como pastores hemos mandado al infierno a otras personas, haciéndolos doblemente hijos del infierno que nosotros? Pero el pueblo perece, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios, de la palabra. Es tiempo de conocer la palabra. En Gálatas 1, 6 al 8, Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, les dice Pablo, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún
nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. Punto, se acabó. No hay vuelta de hoja, sea maldito. Y lo vuelve a repetir en el verso 9. Así de importante es la palabra. Qué importante es la palabra de Dios. Es tan importante la palabra de Dios para un cristiano que vemos una y otra vez cómo los santos hombres de Dios hablaron y escribieron. Ahora vemos a Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo, o medio hermano, como le quieras llamar. Judas 1:4. Judas nomás tiene un capítulo, así que te puedes ir al verso 4 y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Obviamente ellos no llegan diciendo, hey, soy un lobo rapaz vestido de oveja. Obviamente ellos no llegan con un cartelón diciendo, yo soy un falso profeta o un falso maestro. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, la falsa enseñanza es un grave problema para las iglesias. Entendámoslo de una vez. Es un problema sobre el cual todos los cristianos debemos estar atentos y en contra, y que obviamente debemos estar vigilantes. La palabra, hermanos, se interpreta a sí mismo. Hoy en día no tenemos excusa, porque en las redes sociales tú te vas a encontrar mucha buena doctrina o sana doctrina, inclusive maestros, teólogos, que vuelvo a insistir, aunque haya ciertas diferencias en ellos, en algunos detallitos, lo importante tú lo vas a aprender. Y tú te vas a dar cuenta que a qué se refiere el Señor en tal versículo a través de toda la Biblia. Primero tienes que ver a qué se está refiriendo el capítulo para entender ese versículo. Y luego después decir, ok, Señor, ¿a qué te refieres tú en toda la palabra a este tema? A lo que yo estoy viendo. Y te vas a dar cuenta lo hermoso que es la palabra de Dios y lo perfecta e inerrante que es. Es un problema sobre el cual todos los cristianos debemos estar bien atentos. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí prácticamente lo que te está diciendo la palabra es que porque muchos falsos predicadores han salido por el mundo. Cuando empezamos a descuidar, hermanos, la Biblia, empezamos a aceptar y a seguir falsas doctrinas, cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente Dios está diciendo. En Jeremías tú te vas a dar cuenta que había falsos profetas que decían Dios ha dicho paz cuando no había paz o cuando no era tiempo de paz. El profeta Jeremías los reprende por parte de Dios y le dice, es que están hablando cosas que yo no dije. Y eso pasa hoy en día. Cuando empezamos a descuidar la Biblia, mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Segunda de Corintios 11:13-15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, les dice Pablo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice Pablo, hey, es tiempo de despertar, hermanos, tengan cuidado, porque el falso maestro se disfraza como ángel de luz. Ustedes tienen que llegar y decir, a ver, lo que hoy se nos predicó, déjame verlo, ¿verdad? Nosotros lo hacemos de una manera expositiva, así se llama el tipo de predicación que un servidor tiene, que aprendí precisamente del pastor John MacArthur, la predicación expositiva en algunos cursos de nuestra iglesia hermana, amados de Gracia Soberana, que es la Biblia también verso a verso, precisamente para no salirnos de lo que es la doctrina, de lo que es lo que Dios quiere decir. Obviamente la predicación expositiva la daba también el pastor R.C. Sproul, Charles Stanley, hoy en día David Platt, Chuy Olivares, el pastor Armando Alducin, y te puedo mencionar muchos de ellos que te predican expositivamente. Y a lo mejor, como te digo, hay algunas cositas que a lo mejor tú no te hallas con ellos y que dices, que yo creo esto, ¿eh? Ok, perfecto, no hay problema, no afectan en tu salvación. Pero lo que es realmente lo que la palabra dice, ahí es donde nos debemos anclar, en el Evangelio de Cristo. El arrepentimiento, el perdón de los pecados, lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Él pide de nosotros. Totalmente rechazamos la doctrina de la prosperidad, es diabólica 100%. Y no lo digo con el debido respeto, porque no hay respeto para una doctrina diabólica. Debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso el mandato de nuestro Señor Jesucristo es: enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado. Enséñenles mi palabra, enséñenles lo que yo realmente he dicho, ya que la palabra de Dios es nuestra única autoridad en la fe. Guárdala, obedécela, ámala, porque la palabra de Dios nos da fe. Así nos dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres fe? Lee la palabra. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos en una antorcha. Hoy en día viene fulano, mangano y perengano, y tú vas a la iglesia y dices, ay, no, es que voy para que me profetice. ¿Profetice qué? Acabo de poner en Facebook precisamente que el Espíritu Santo no puede contradecir su propia palabra. Dice Cristo, vengo hablando las palabras de mi Padre, vengo a glorificar a mi Padre, y el Espíritu Santo, al que enviaré en mi nombre, Él hablará todas las cosas que yo les he enseñado. Lo que está escrito, escrito está, se acabó, no hay nueva revelación, no hay nada. Simplemente la palabra. Y todo está allí. Y hay gente que cuando viene este tipo de congregación dice, no, no vuelvo porque ahí no sucede nada. No sucede nada. ¿De qué? ¿Quiere salir temblando de aquí a lo mejor? ¿O quiere pum azotar? Para ver que hay algo, ¿verdad? No, la palabra no viene eso. Tú no ves a Cristo, ni ves a los apóstoles orando por una persona y soplándole. Jamás. Que te lo muestren bíblicamente. ¿Están entendiendo? Es así de simple. Ahí está la pobre mujer que no se puede embarazar
Y la persona desde arriba del púlpito diciéndole, no vas a tener un niño, es que Dios dice que vas a tener un niño y vas a tener un niño. Y ahí está la pobre mujer y nunca tuvo el niño. Y en un descuido hasta se apartó frustrada. O vas a sanar, vas a sanar, vas a sanar, vas a sanar y nunca sana. Que obviamente que Dios si quiere lo hace. Ve y pídeselo directamente a Dios. No necesitas a la Virgen María para que interceda por ti. No necesitas al pastor para que interceda por ti. Ve directamente con Jesús y dile, Señor, traigo este problema. Tú me conoces. Di la palabra y seré sano. Si tú así lo quieres, di la palabra. Y lo que hace el Señor lo hace perfecto. Si no, me basta tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Te fijas qué distinto lo que la palabra te dice? Señor, quiero un niño, pero si no me lo das, se haga tu voluntad. A lo mejor el Señor quiere que adoptes, no un perrito, un niño. Que se haga tu voluntad, Señor. Yahvé da, Yahvé quita, sea el nombre de Yahvé bendito desde ahora y para siempre. Ha sido precioso para mí, eres hermoso, me basta tu gracia. Qué distinto. Esas son las palabras que tú vas a ver ahí. Vas a encontrar una Ana orando ferviente por un hijo y haciendo con el Señor, diciéndole, Señor, si ese niño me lo das, yo lo entrego a ti. Y nace Samuel. Dios le da el privilegio de tener a Samuel, uno de los más grandes profetas que hubo, y Ana cumplió, fue y lo entregó al servicio de Dios. ¡Qué bendición! Ya que la palabra de Dios es nuestra única autoridad, debemos guardarla, atesorarla, amarla y decirle, Señor, gracias por todo lo que tú me revelas a través de ella y todo lo que me enseñas. Imagínate nomás si las aberraciones doctrinales pudieron surgir en iglesias que fueron nutridas con las enseñanzas directas de los apóstoles. Es más, si Judas, que escuchó a nuestro Señor Jesucristo por 3 años y medio aproximadamente, imagínate nomás, nunca entendió. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada puesta en otra cosa. Él quería ver un conquistador. Era ambicioso. Él quería un Mesías que fuera un emperador para poder él estar ahí y tener esa influencia. Yo cuando veo las películas de nuestro Señor, cuando veo a los apóstoles, a veces estoy ahí con mi esposa y la estamos viendo juntos y le digo, qué tremendo, a mis mismos hijos les he dicho, imagínate todo lo que ellos se entregaron, sabían lo que iban a sufrir por nuestro Señor Jesucristo y lo hicieron, pero ahorita ¿dónde están y cómo están? ¡Qué bendición! Imagínate a los profetas. Uno de ellos hasta por mandato de Dios tuvo que andar desnudo para enseñarle al pueblo lo que Dios quería decir. Pero ¿dónde están ahorita ellos? Apeguémonos, Señor, al Señor, apeguémonos a su palabra. Mucho cuidado. ¿Cómo entra la falsa enseñanza? Pablo va directo al problema. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia
engañó a Eva, sus sentimientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Acuérdense que estamos llamados a estar alertas ante las amenazas de la falsa enseñanza. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Pedro dice que los indoctos e inconstantes tuercen los mensajes que no entienden, como también las otras escrituras, por su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. El enemigo de nuestras almas tuerce la verdad para lograr que la falsedad sea aceptada. Después de todo, el primer ataque que hizo al hombre le funcionó desde el inicio. Dice Génesis 3:1, lo que estaba diciendo Pablo ahorita: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Siempre viene y te va a poner esa duda el enemigo y te va a decir: ¿estás seguro que Dios dijo eso? ¿Con que Dios te dijo eso? Mucho cuidado. El Nuevo Testamento registra a los falsos hermanos que se habían infiltrado en las iglesias con fábulas en lugar del Evangelio de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esos falsos maestros se aprovechan de los que dicen: es que ahí no sucede nada, pura palabra, pura palabra, pura palabra. Es que ahí son muy bíblicos y uno se queda. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando, amigo? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos, las fábulas, las mentiras. Hay enseñanzas que son torcidas deliberadamente. Los fariseos lo hacían en tiempos de Jesús. En Marcos 7:13 les dice nuestro Señor Jesucristo, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Les dice a los fariseos, ¿se imaginan? O sea, estás torciendo la palabra para beneficiarte, para tener un beneficio para ti. Los falsos maestros tienen esa habilidad de acomodar, de torcer la palabra de Dios a su conveniencia. A veces hasta parecen merolicos. ¿Quién da $10? ¿Quién da $10? El que dé $10 recibirá esta bendición. ¿Quién da 50? ¿Quién da 50? ¿Quién da 100? ¿Quién da 100? ¿Quién da 200? ¿Quién da 300? No, hermano, ya te ganaste el cielo, ¿eh? Y ahí está la gente dando. A mí me tocó ver predicadores donde llegaba gente y dejaba hasta sus relojes, sus anillos, esclavas. Es que no traigo dinero, hermano, pero traigo esto. Y dices, no puede ser. No puede ser. Con que Dios os ha dicho. Es lo que Satanás quiere, sembrar dudas, torcer la verdad para lograr la falsedad y que tú y yo terminemos aceptándola. Segunda de Juan, capítulo 1, versos 9-11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si tú no vas a evangelizar a un testigo de Jehová, no lo recibas. Es que es para que no se agüite, hermano. Le compro la atalaya y le compro algunas cosillas nomás para que no le digan ni bienvenido, porque estás participando de esas obras. Recíbelo, pero evangelízalo. Háblale de la palabra. Ponle un tapón en la boca cuando él quiere empezar a hablar cosas torcidas totalmente, que no es la doctrina de Cristo. Si hay un verdadero testigo de Yahweh, ese eres tú, no ellos. No deberíamos ser ingenuos e ignorar los ataques y el peligro de la falsa enseñanza. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Cuando obedecemos al Señor, siempre nos da una recompensa maravillosa. Siempre en la palabra de Dios, cuando tú haces esto, el Señor te da una recompensa preciosa. En este caso, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Prometo estar contigo. Si amas mi palabra, prometo estar contigo. Si tú y yo obedecemos la palabra del Señor, Dios promete estar con nosotros. En Juan 14:23, nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre, pidiendo por nosotros, dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, mi palabra amará, obedecerá. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, amados hermanos, ese es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dice antes de ascender al cielo. Después de 40 días de resucitado, dice, ahí les va, les dejo esto por último en el Evangelio de Mateo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he dicho. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, amados hermanos, mucho cuidado con la falsa enseñanza. Debemos amar la palabra.